Hola, buenas tardes alumnos. Este video es para explicar lo que vimos en la clase de ayer de función exponencial, ¿sí? La introducción, cómo es la función general de una exponencial y bueno, realizar los gráficos que les mandé de tarea, ¿sí? La idea de esos gráficos era que los traigan hechos para la clase e ir analizándolos, comparándolos, viendo qué pasa cuando la base está siendo multiplicada por un número, cuando este va aumentando, qué pasa cuando está sumando o restando la potencia a otro número. Bueno, ahora vamos a ir viendo esos pequeños detalles que no alcanzamos a verlos tan bien, porque bueno, yo tenía que ir realizando los gráficos ya que no lo habían hecho y eso lleva tiempo. Entonces en el video va a estar mucho mejor porque bueno, van a ver mejor las medidas. Yo le voy a poner stop y después play y van a ver ya todo el grafiquito, así que bueno, es distinto, ¿sí? Entonces arrancamos de esta forma. Una función exponencial, como vimos en la semana pasada con el problema del cultivo y las bacterias, llegamos a la conclusión de que una función exponencial es aquella función en donde están involucrados dos elementos siempre, ¿no? La y la x. F de x recordemos que es la y. En donde la x está como exponente, ¿sí? Y si está como exponente significa que hay una base. Y esa base la vamos a identificar con la letra A. Es decir, que puede valer cualquier número. Acá hago como una especie de pregunta, porque a diferencia de funciones anteriores que hemos visto, la A, en este caso, cuando nosotros colocamos una letra y queremos generalizar, por lo general siempre vale para cualquier valor. Pero en este caso no, hay unas restricciones, que son bastantes, ¿sí? Acá yo anoté dos, pero en realidad son muchos números los que quedan excluidos de esta función, de esta A. A ver, me dice que f de x es igual a A elevado a la x, y la A tiene que ser mayor que 0. ¿Qué significa esto? Que la letra A tiene que ser positiva, ¿sí? Y acá voy a dar un ejemplo de por qué no puede ser negativa, ¿sí? Nosotros tendríamos que hacer una tablita de valores, pero bueno, yo lo voy a ir haciendo mentalmente, ¿sí? Entonces, a ver, fíjense, ¿qué pasa? Voy de 1 en 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A ver, menos 1, menos 2 y así. Bien, ¿qué pasa cuando le doy a x el valor 0? Bueno, cuando a la x le das el valor 0, menos 2 si le doy a 0, no importa cuál sea la base, da como resultado un 1. Acá tengo mi primer punto. Bueno, nada raro por ahora. ¿Qué pasa si la x vale 1? Menos 2 a la 1 me da menos 2. Acá. Ahora, ¿qué pasa si la x vale menos 1? Lo que va a provocar ese exponente negativo es que la base se dé vuelta, se invierta y, bueno, menos un medio elevado a la 1 me da menos un medio. Estaría acá. ¿Qué pasa si la x vale 2? Bueno, menos 2 al cuadrado me da 4, pero positivo. Es decir, fíjense, acá no alcancé, pero supónganse que estaría por acá. Entonces fíjense los puntos que desalineados están, ¿no? Porque nosotros vimos en el problema del cultivo que una función exponencial tiene esta forma, puede ser. Pero acá vemos que esa forma no se respeta. Fíjense si yo empiezo a unir los puntos. ¿Qué pasa si yo le doy menos 2? Menos 2, el exponente lo que va a hacer es invertir la base, quedándome menos un medio al cuadrado. Y menos un medio al cuadrado me da un cuarto positivo, es decir, por acá. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que los puntitos cada vez van a estar más pegaditos a la izquierda, ¿no? Del eje X, y acá se van agrandando, ¿no? Pero están totalmente desalineados, fíjense. Si los empiezo a unir. Tendría que unir ahora este de acá. Este pasa acá y nos empezamos a dar cuenta de que es como una onda, ¿no? Es decir, esto viene así, que se va agrandando cada vez más. Y esto no corresponde a una función exponencial. Esto es una
se le dice un gráfico oscilante porque la gráfica oscila entre valores positivos, negativos. Va de esa forma y no corresponde a una función exponencial. Entonces, es por eso que la base no puede ser negativa. Cosa distinta es si tenemos esto. Esto sí es distinto porque el exponente solamente está afectando al 2, no al menos, ¿sí? Recuerden esa diferencia. Bien, y también yo aclaré acá que tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, no puede valer 0 y tampoco puede valer 1. Tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué? Este es más sencillo. Imagínense que a la x le doy el valor 0. A ver, menos 1 a la 0 me da 1, ¿no? Bien, marco el puntito. Por ahora, todo normal. A ver, ¿qué pasa si a la x le doy el valor 1? Bueno, 1 a la 1, 1. Cualquier número elevado a la 1 me da 1, ¿no? Me da, perdón, ese mismo número. 1 al cuadrado, 1. Si la base es 1, no importa cuál sea el exponente, siempre va a valer 1. 1 a la menos 1, 1 también. 1 a la menos 2, 1 también. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Acá tenemos un gráfico que es una línea recta, una función lineal, que no corresponde a una función exponencial. Empezamos a ver una recta que es paralela al eje X. Esto significa que es una constante, ¿sí? No importa qué valor tome la X, siempre va a valer 1 la Y. Entonces no corresponde a una función exponencial. Es por eso que el 1 tampoco, la A tampoco puede valer 1, ¿sí? ¿Y por qué no puede valer 0? Hay un problemón acá. ¿Y cuál es? Que si la X tiene un valor negativo, como por ejemplo el menos 1, ¿qué va a pasar? El menos lo que va a hacer es que se invierta la base y me va a quedar esto. Y un número dividido por 0 no existe. Entonces esta función no existiría para los negativos y si me voy a los positivos, 0 elevado a la 1, 0, 0 elevado a la 2, 0, 0 elevado a la 3, 0. Tendríamos algo parecido a esto de acá arriba, pero con una restricción de los negativos. Entonces directamente esto tampoco corresponde a una función, ¿sí? Bien, ahora lo que después analizamos es qué pasa una vez que tenemos en claro las restricciones, ¿sí? ¿Por qué no puede tomar estos valores? Empezamos a analizar la función en sí. Y decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando la base es mayor a 1? Como por ejemplo, f de x igual a 2 a la x. Y después analizamos qué pasa si el valor de la base está entre el 0 y el 1. Es decir, es un número con coma, como por ejemplo 0,5, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etcétera, etcétera. ¿Qué empieza a pasar con estos dos? Bueno, yo lo que voy a hacer acá es graficarlo, ¿sí? Yo le voy a poner pause y ustedes ya lo van a ver graficado y vamos a sacar algunas conclusiones. Bien, acá ya marqué los puntitos, ¿sí? Estoy respetando la tabla de valores que les mandé de tarea, ¿sí? Voy a tomar los valores que están entre el 2 y el menos 2, es decir, 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Los reemplazo acá, ¿sí? Y se me forman los puntitos. Hice dos gráficos distintos, ¿no? Bien, marqué los puntitos y los voy a ir uniendo y van a ver que se va a empezar a formar justamente una función exponencial, la gráfica de una función exponencial, que tiene esta apariencia. Ahora bien, ¿qué pasa con esta línea? Sigue infinitamente hacia la izquierda. Yo les pregunto, ¿va a cortar en algún momento al eje X? Es decir, esto sigue infinitamente para allá, pero en la función exponencial vamos a ver un nuevo concepto, ¿sí? Llamado asíntota. Y específicamente en la función exponencial se crea, o en realidad se encuentra, una asíntota horizontal, ¿sí? Es decir, que va a cortar al eje Y. Una asíntota horizontal que nos quiere decir, bueno, hasta acá llega el gráfico. Hasta acá va a llegar y no me va a atravesar, ¿sí? Nunca se va a aproximar a mí, se va a acercar un montón, pero nunca me va a llegar a tocar. Y eso es lo que sucede, y esta asíntota horizontal coincide en este caso, en este gráfico con el eje X, y esta línea va a seguir infinitamente hacia la izquierda, pero no va a atravesar al eje X. ¿Por qué? A ver, denle al 2 un número negativo muy pequeño, como por ejemplo 2 a la menos 20.
¿Qué pasa? Este negativo lo que va a provocar es que el 2 se invierta, nada más. Jamás lo va a transformar en negativo. Si este 2 está positivo, no importa qué valor le demos a la x, este 2 jamás va a ser negativo. ¿Sí? Le puedo dar menos 1.000.000, y lo único que va a pasar es que ese menos va a dar vuelta al 2, lo va a invertir. Y te va a quedar 1, en este caso me va a quedar 1 sobre 2, todo a la 20. Y no importa qué tan grande sea este número, 1 elevado a ese número me va a dar 1. Y 2 a la 20 me da un número gigantesco, me da 1.000.000 y algo. Y 1 dividido ese 1.000.000 les va a dar 0,000001, supónganse. Es decir, cada vez que yo le dé números negativos más pequeños, me voy a acercar muchísimo al eje X, muchísimo, pero nunca lo voy a atravesar. Justamente porque jamás me va a dar un número negativo. ¿Sí? Nunca. Es imposible. Por la explicación que acabo de decir. ¿Sí? Por lo que acabo de decir. Justamente que como el 2 es positivo, no importa qué valor le demos a X, este 2 jamás se va a transformar mágicamente en negativo. ¿Sí? Entonces, lo mismo va a pasar con este 1/2. Si está positivo, quedará así. Ahora hubo estos puntos, pero me doy cuenta que el gráfico cambió, ¿no? Fíjense, es como al revés, puede ser. Fijémonos. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ¿Qué pasa cuando la base es mayor que 1? Toma valores como el 2, el 3, el 4, el 5, fracciones también, ¿no? Por ejemplo, 2,5, 5 medios, y así sucesivamente. La función exponencial va a ser creciente. ¿Sí? Yo me imagino un autito que viene de la izquierda y empieza a subir, va a ser creciente. En cambio, si está entre el 0 y el 1, va a ser decreciente. Y algo que no dije, para no marearlos tanto en ese momento, es que esto se respeta siempre y cuando la base siempre quede positiva. ¿Por qué? Dijimos que la base no puede ser negativa, es decir, la A, ¿no? Pero yo si quiero puedo escribir lo siguiente. F de x igual a menos 2 a la x. Nosotros llegamos a la conclusión de que esto sí corresponde a una función exponencial, porque la x no está afectando al menos, solamente al 2. Entonces acá la función cambia, ¿sí? No va a ser creciente, ya que este gráfico se va a encontrar por acá abajo, ¿sí? Si quieren, ahora le pongo stop al video y voy a hacer exactamente los mismos gráficos, pero con un menos al costado. Vuelvo a repetir, no está negativa la base, ¿sí? Lo que está negativo es el numerito que está multiplicando a la base, ¿sí? Entonces voy a hacer ese grafiquito así lo ven. Fíjense la diferencia que va a haber ahora. Yo ya marqué los puntitos. ¿Qué pasa si a la x le doy el valor 0? 2 elevado a la 0 me da 1, pero con este menos, ese 1 se transforma en negativo. Ya no va a estar por encima del eje x, sino por debajo, ¿sí? Entonces me queda el puntito acá. Cuando vale 1, 2 a la 1 me da 2, pero este menos lo que va a provocar es que ese número sea negativo, menos 2. Lo mismo con el 2, 2 al cuadrado, 4, con este menos 4. Y así sucesivamente. Y fíjense, ahora ya no me quedó de forma creciente, ¿sí? Porque la base es 2, es verdad, es mayor que 1, pero con este menos cambió la cosa, ¿sí? Ahora es decreciente. Y acá va a pasar totalmente lo contrario, fíjense. Ahora es creciente. ¿Por qué? Porque este menos lo que hizo fue pasar del grafiquito que estaba por encima del eje X a abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Bien, cuando la base es mayor que 1 y positiva, no tiene un menos, va a ser creciente. Si la base está entre el 0 y el 1, va a ser decreciente. Ahora, si la base está siendo afectada por un menos, ¿sí? Por un menos 1, porque nosotros nos tenemos que imaginar como un menos 1 multiplicándola a la base, cambia y es al revés.
si el numerito es mayor que 2, perdón, es mayor que 1, ¿sí? La función va a ser decreciente y va a estar por debajo del eje X. Y si está entre el 0 y el 1 va a ser creciente, ¿sí? Bien, ese detalle no lo vimos en la clase. Ahora vamos a seguir con los otros gráficos. Bien, ahora lo que tenemos es lo siguiente. Primero una función exponencial como en la general, ¿sí? En donde tenemos un numerito, por ejemplo 3 elevado a la x. Y ahora vamos a analizar qué sucede cuando a dicho número lo empezamos a multiplicar, ¿sí? Por otros números un poco más grandes, ¿sí? ¿Qué empieza a suceder? Entonces, me parece que mejor va a ser graficarlo todo en un mismo eje cartesiano, ¿sí? Porque si lo grafico todo por separado, noté que en la clase no nos dábamos cuenta. Entonces voy a graficarlo mejor todo acá abajo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ahora mi forma general va a estar siendo afectada por otro numerito, ¿sí? Que lo llamo k. Y este k puede ser cualquier número, menos el 0, ¿no? Porque 0 por todo esto va a ser 0. Donde acá puede valer menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso vale 5, en este caso vale 2, ¿sí? Y vuelvo a repetirlo, voy a graficar mejor todo acá abajo, ¿sí? Bien, dijimos que iba a seguir la formita de acá, ¿no? Entonces, primero voy a graficar este, 3 a la x, ¿sí? Después voy a graficar el 5 por 3 a la x y después el 2 por 3 a la x. Entonces voy a ir marcando los puntitos, voy a hacer una tablita de valores, ustedes no la van a ver, pero es la que tienen escrita en la tarea. Lo único que tienen que hacer es reemplazar dichos valores, el 2, el 1, el 0, el menos 1 y el menos 2, acá y acá, y ver qué valores le va a ir dando. Se van formando puntitos, los van marcando y grafican, aproximadamente, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que ese gráfico nunca va a atravesar al eje X, ¿sí? Así que bueno, yo lo voy a graficar de colores distintos y vamos a ver qué conclusión sacamos. Bien, acá hice el grafiquito de los tres, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, este es de color negro y este azul. El próximo lo voy a hacer distinto porque parecen iguales en la cámara. Igual lo aclaré, el negro es de color negro. El negro es justamente la función 3 a la x. Es este de acá. Después el de 2 por 3 a la x es la del medio. Y la de violeta es 5 por 3 a la x. Entonces, ¿qué relación podemos ver? ¿Qué conclusión llegamos? Fíjense, acá esta función, esta potencia 3 a la x está siendo multiplicada ¿por cuánto? Acá hay un 1 invisible que está multiplicando a esa potencia. Y fíjense en dónde cortó mi grafiquito, en el 1. Ahora me voy a mi función 5 por 3 a la x. Ahora el número que lo está multiplicando cambió y es el 5, ¿sí? Y fíjense en dónde cortó, en el 5. ¿Por qué? Porque cuando la x vale 0, 3 a la 0 me da 1 y 5 por 1, 5. Ahora, ¿qué pasa con esta de acá? Fíjense en dónde cortó, en el 2, ¿sí? El 2 es el que está multiplicando la potencia y coincidencia corta ahí. Además también nos damos cuenta que la función, a medida que lo empezamos a multiplicar por números más grandes, crece más rápido, ¿sí? Y tiene sentido. Si yo esto lo multiplico por 10, a este 3 a la x, va a crecer mucho más rápido, ¿sí? Y esa es la conclusión que sacamos. La letrita que va, la letrita no, en realidad el número que está multiplicando a la potencia, ¿sí? Me va a indicar en dónde mi grafiquito va a cortar al eje Y. Ojo, siempre que tenga esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si acá empieza a involucrarse otros numeritos, otros elementos, otras letras, como por ejemplo acá le sumo un 1, o le resto un 1, o al exponente le sumo o le resto otros números, va a cambiar, ¿sí? Ya la ordenada del origen no va a ser el numerito que va a estar multiplicando a este de acá, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Esto se respeta siempre y cuando tenga esta forma, ¿sí? Una función en donde la potencia está solamente siendo multiplicada por un numerito. Y el exponente no tiene ningún numerito sumando o restando. Y por acá afuera tampoco, ¿sí?
Así que bueno, eso solo me determina. La ordenada al origen. ¿Sí? Bien. Ahora en el próximo video voy a analizar los demás gráficos.